Muy amados hermanos, en el corazón de nuestro Señor Jesús y en el de la Virgen María, nuestra Madre. Según la forma llamada extraordinaria del rito romano de la Santa Misa, que nosotros normalmente vivimos celebrando, celebra hoy la Iglesia la festividad de Cristo Rey. Una festividad que, dado los momentos de actualidad por los que atraviesa la Iglesia, adquiere una importancia extraordinaria. En realidad, la idea de la realeza es una idea que difícilmente, y sobre todo las generaciones modernas, pueden llegar a adquirir o hacerse cargo de lo que significa. Más bien, la idea de la realeza existe como una utopía, dado que a lo largo de la historia las figuras de los humanos que han encarnado las figuras de los reyes o monarcas han dejado bastante que desear. Una depreciación o degradación de la idea de la realeza que a medida que han avanzado los tiempos y sobre todo los tiempos modernos y actuales, su degradación, su depreciación y hasta su desvergüenza, la idea de la realeza ha llegado a su nivel más bajo. De manera que hoy día hablar de la realeza como personificación de la monarquía y como forma de gobierno resultaría bastante difícil, sobre todo para las generaciones modernas. Pero todos sabemos que la idea de la realeza ha existido siempre en el ser humano como una ensoñación, como una utopía, porque todos conocemos que a lo largo de la historia difícilmente o nunca ha existido un monarca que cumpla las condiciones que ha de reunir un verdadero monarca. Yo he visto, como vosotros, la idea de la realeza idealizada como una utopía, sobre todo en la epopeya de Tolkien, El Señor de los Anillos, donde se habla del rey, el mensaje del rey y la vuelta del rey como un personaje ideal, pero más bien resulta una utopía. Llegamos a la conclusión, si conocemos la historia y tenemos fe y conocemos el Evangelio, llamamos a Jesucristo y conocemos las verdades de la revelación, llegamos a la conclusión, que el único verdadero rey, indiscutible rey que ha existido a lo largo de la historia es Jesucristo nuestro Señor, Rey de los siglos, inmortal. Hemos dicho que hoy, en los momentos actuales en los que atraviesa la Iglesia, hemos de vivir con intensidad la idea y hacer la realidad en nuestras vidas de Jesucristo como Rey de nuestras existencias. Jesucristo, Rey de nuestra vida, Jesucristo el rector, que rige nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y que determina nuestra conducta. Y esto es más importante y urgente porque es la única forma de defendernos contra los ataques violentos y despiadados que está sufriendo la Iglesia en estos momentos, sobre todo también contra la institución de la monarquía, de la Iglesia como monarquía, porque es uno de los puntos fundamentales de esta institución tal como la fundó Jesucristo. Todos sabemos que Jesucristo fundó su Iglesia como una monarquía. A San Pedro: sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Según la voluntad de Jesús, que fue su fundador, la Iglesia se fundamenta en esta piedra fundamental, piedra más que fundamental, definitiva. ¿Cuál es? El papado. ¿Cuál es? El Papa, la figura del Papa, en la persona de San Pedro, que recibía todos los poderes como vicario de Jesucristo, y en él sus sucesores.
La Iglesia es una monarquía. El Concilio Vaticano I definió como dogma de fe que el pontífice, el Papa, tiene el poder supremo de jurisdicción, de mando, de doctrina, de magisterio sobre toda la Iglesia universal, cardenales, obispos, sacerdotes y simples fieles, y sobre todas las iglesias del orbe, absolutamente todas. Y esto está definido como dogma de fe en el Concilio Vaticano I, cosa que se suele olvidar o que se suele disimular y que, por desgracia, hermanos míos, los simples fieles lo suelen ignorar. Vivimos una época en que los fieles, los simples fieles, con la mejor voluntad del mundo, pero debido a su escasa formación, facilísimamente son engañados, porque se les escamotean las verdades fundamentales de la fe. La Iglesia Católica, una, santa, católica y apostólica, pero primero una, no divisible en muchas, sino una, fue fundada como una y única por Jesucristo, Jesús nuestro Señor, su fundador, sobre una piedra fundamental, el Papa San Pedro y en él sus sucesores hasta el final de los tiempos. Sobre esta piedra, la figura de piedra ya es bastante expresiva: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la podrán remover jamás. Por eso hoy día, ante los ataques que está sufriendo esta verdad fundamental de la Iglesia una, de la Iglesia fundamentada como garantía definitiva sobre el fundamento único del vicario de Jesucristo, establecido por él en la Iglesia, el que recibió todos los poderes, el que recibió la infalibilidad del magisterio, realizado y llevado a cabo, como sabemos, en ciertas condiciones, es el Papa. Por eso cuando hoy día se habla de Iglesia descentralizada, ¿qué se quiere decir? Pues la Iglesia descentralizada, pues dentro de una expresión que puede parecer a unos ambigua y a otros perfectamente ortodoxa o admisible, lo que viene a significar en realidad es una iglesia fraccionada en una cantidad de diferentes y diversas iglesias en las cuales cada una establece los principios del dogma, aquellos principios en los que hay que creer, los principios de la moral, aquellos principios a los que hay que ajustar la conducta humana, etcétera, etcétera. Las consecuencias las podemos ver en lo que pasó con la Reforma Protestante. Una división de iglesias a lo largo de todo el mundo, completamente distintas, en las que cada una lleva a cabo su interpretación, en las que cada una establece su doctrina, en las que cada una pone como norma su moral completamente distinta. En definitiva, la desaparición y la destrucción de la Iglesia una, santa, católica y apostólica, fundada por Jesucristo. Todas estas verdades que son fundamentales de nuestra fe están siendo escamoteadas. El enemigo se vale de la escasa formación de los fieles y de la buena voluntad de los fieles. Y claro, pues así pues ocurre lo que ocurre, porque resulta que muchas mentiras, que en realidad son tales, pasan como verdades. Yo las llamaría mentiras de tapadilla, errores que en realidad lo son, pero que pasan como verdades, porque van disimuladas. La Iglesia debe ser descentralizada. La Iglesia debe dividirse en las diferentes conferencias episcopales, nacionales, etcétera, como de hecho ya está sucediendo en muchos lugares. Por ejemplo, la Iglesia alemana, que dice que no tiene que depender para nada de la Iglesia de Roma, y de hecho ya hace años que está viviendo una situación de auténtico cisma, sin que nadie le haya puesto peros ni nadie le haya puesto dificultades. Lo que ocurre es que, como digo, entre la escasa, la buena voluntad de los fieles, su escasa formación e incluso, ¿por qué no decirlo?, la escasa formación de los obispos y padres sinodales que asisten a esas congregaciones, como el sínodo de la familia que acaba de celebrarse,
que ayer acabó de celebrarse en Roma, etcétera, la escasa formación, digo, de la mayoría de los padres sinodales, hace que estos errores que yo llamo de tapadillo pasen como verdades fundamentales. Pero esta llamada descentralización de la Iglesia es en realidad, pues un daño que se hace al principio fundamental de la Iglesia única, establecida por Jesucristo, definida y enseñada por la tradición de 20 siglos y definida como dogma de fe en el Concilio Vaticano I, que el poder de jurisdicción único, jurisdicción de mando, jurisdicción de doctrina, jurisdicción de enseñanza, lo tiene sobre todo la Iglesia, el romano pontífice y solamente el romano pontífice. Cardenales, obispos, sacerdotes, simples fieles y además sobre todas las iglesias particulares del inmenso orbe. Esto está definido como dogma de fe. Defender lo contrario es próximo a la herejía. Lo que pasa, vuelvo a repetir, la buena voluntad de los fieles, su escasa formación y desgraciadamente e inexplicablemente también la escasa formación de los muchos sacerdotes, obispos que acuden a estas congregaciones sinodales como la que acaba de celebrarse en Roma. Yo no me explico cómo el documento, que yo esta mañana me lo he leído entero, y el discurso del Santo Padre, al que por ser el discurso del Santo Padre y por ser las palabras del Santo Padre, yo les concedo y les tributo un inmenso respeto, como todos los fieles católicos que hemos de hacer, pero al mismo tiempo eso no nos exime de la obligación de examinarlas y de contrastarlas, como eso es una obligación de todos los fieles, con las enseñanzas que siempre ha mantenido la Iglesia. Pues yo esta mañana me he leído por completo el discurso del Santo Padre de ayer, he examinado las conclusiones del documento final y encuentro demasiadas vaguedades y demasiadas cosas que no encajan completamente con la fe católica. El procedimiento de siempre, hacer pasar cosas aparentemente verdaderas como si fueran verdades. Santo Padre, por ejemplo, decía en su discurso que las verdades son relativas, porque una cosa que es verdad para la civilización africana no lo es para la civilización occidental o viceversa. La civilización occidental puede tener una cosa, mantener una cosa como verdad o como mentira, que la iglesia africana o la iglesia asiática o la iglesia del mundo asiático árabe pues no lo puede aceptar, porque las civilizaciones, cada país, cada cultura, cada civilización tiene sus propios principios y hay que mantener, por lo tanto, la relatividad de las conclusiones. Lo que es bueno para los africanos puede no ser bueno para los occidentales y viceversa. Lo que es bueno para la iglesia occidental puede no serlo para la iglesia africana o para la iglesia americana o para la iglesia asiática, etcétera, etcétera. Yo, leyendo detenidamente este discurso, he de confesar a los hermanos, queridos hermanos, que automáticamente me recordó los estudios que yo llevé a cabo en mis primeros años de universitario sobre el filósofo de la historia alemán Oswaldo Spengler. Mis primeros años de universitario, yo ya tuve ocasión de estudiar a Oswaldo Spengler y estudiar su obra, la descomposición, la decadencia de Occidente. Oswaldo Spengler nació a finales del siglo XIX, pero su obra principal, sobre todo La decadencia de Occidente, los dos tomos que componen esa obra fueron publicados entre el año 1914 y 1922. Y en él, el filósofo de la historia alemán, que luego fue comentado, extendido y sistematizado por otro gran filósofo de la historia inglés, muy famoso también, Tony Beck, gran filósofo de la historia, en su filosofía de la historia, o su historia del mundo, en 12 tomos, nada menos.
Pues bien, Osvaldo Spengler defendía que las civilizaciones son cerradas en sí mismas, que no existen verdades universales. Lo que es verdad para una civilización no es verdad para la otra. Lo que para una civilización puede ser erróneo, otra civilización lo puede admitir como verdadero. Yo, leyendo el discurso del Santo Padre, automáticamente me recordé mis estudios de juventud, en mis primeros años de universitario, de Osvaldo Spengler. Yo tuve ocasión de estudiarlo detenidamente. Osvaldo Spengler, historicista, relativista y escéptico. No existen verdades universales. Ahora bien, hermanos míos queridos, hacer este razonamiento que puede parecer simplista, pero que es absolutamente cierto. Si no existen verdades universales, sino que cada una tiene su ámbito de verdad dentro de cada cultura cerrada, y nada más que dentro de esa cultura cerrada, dentro de la cultura occidental, o dentro de la cultura asiática, o dentro de la cultura americana, esta afirmación de Spengler será verdadera solo para la cultura occidental, pero no para la cultura americana o para la cultura asiática o para otras culturas. Si todas las verdades, nada más que son como tales, se pueden admitir como tales verdades dentro de una cultura de ámbito cerrada, pues esta afirmación de Spengler solamente puede ser admitida dentro de la afirmación de la cultura occidental, pero no es válida para otras culturas. Es la famosa regla de la serpiente que se muerde la cola del escepticismo. No existen verdades universales. Pero al decir que no existen verdades universales, usted está estableciendo ya una verdad universal. Porque esa afirmación de que no existen verdades universales es una afirmación universal. Luego, ¿en qué quedamos? Por eso a mí ayer, esta afirmación del discurso del Santo Padre me recordaba inmediatamente a Spengler. Y yo me quedaba admirado. ¿Cómo es posible que 180 obispos hayan firmado ese documento? Yo me pregunto, ¿eran conscientes de la filosofía de fondo que yacía dentro de todas estas afirmaciones? ¿Eran absolutamente conscientes? No sé. Yo, como he dicho antes, respeto las palabras del Santo Padre, que al fin y al cabo es el Santo Padre, pero como católico, pues tengo derecho a mostrar mis objeciones o mis dudas o mis impresiones de inquietud en la espera de que me sean resueltas, y en esa esperanza vivo, y yo dispuesto a admitir las soluciones que se me puedan aportar. Yo, ante estos errores que pasan desapercibidos, me acuerdo de aquellas profecías de nuestro Señor que se referían a los últimos tiempos. Nadie sabe si estamos en los últimos tiempos o no, solo Dios lo sabe. Pero Jesús hablaba de aquellas profecías de los tiempos finales cuando decía él: tened cuidado, porque en los últimos tiempos aparecerán falsos profetas que engañarán a muchos. Y yo me pregunto, pues no sabemos si estamos en los últimos tiempos o no, porque eso solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que son muchos hoy día los engañados. Siempre fieles, sacerdotes por supuesto, obispos, cardenales. Otros no son engañados, porque proceden con toda claridad, con malísima voluntad. Yo diría que incluso animados por un instinto e ímpetu diabólico, satánico. No me cabe la menor duda. Pero hay una mayoría que siguen simplemente son engañados. Y yo, como digo, me acuerdo de estas palabras del Señor: pensar que en los últimos tiempos serán muchos los engañados. Por eso, hermanos míos, hemos de estar atentos, porque el espíritu de mentira ronda a nuestro alrededor, porque el ambiente que se respira y que existe a nuestro alrededor es un ambiente de mentira y de engaño. El espíritu de la mentira, el espíritu de Satanás,
Eso es el espíritu de la mentira, el padre de la mentira y el padre de todos los mentirosos, maestro de la mentira y maestro del arte de mentir y maestro del arte de engañar a todos los bobos e ingenuos que existen en el mundo. Y según la Biblia, el mundo de los ingenuos en él es infinito. Por eso decíamos al principio que en los momentos actuales que atraviesa la Iglesia, hermanos míos, muy amados, tenemos necesidad más que nunca de ceñirnos y a la idea de Cristo Jesús como nuestro Rey. Hemos de ceñirnos a esa idea y acercarnos a Jesús como nuestro Rey y hacerlo efectivamente nuestro Rey y Señor de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y sobre todo y por encima de todo el objeto de nuestro amor. Porque cuando seamos una persona, sus preceptos, sus enseñanzas o sus normas o sus exigencias no nos parecen tales. Que por eso decía San Pablo que para el cristiano no hay ley. Hay muchas personas a las cuales se les hace insoportable acudir a misa los domingos y hay otras muchas más que ni siquiera asisten. Ahí hay otras muchas personas a las cuales les resultaría insoportable no asistir a la Santa Misa todos los días, porque la Santa Misa, la vivencia y la unión con la muerte de Jesús y la participación en la muerte de Jesús y la recepción a Jesús y unirse a Él, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí, yo vivo en Él, por amor, es la vida de su vida, el fundamento de su existencia y el motor de todas sus acciones y de todos sus sentimientos y de todos sus pensamientos. Por eso necesitamos más que nunca vivir la idea de Cristo Rey. ¿Pero qué es Cristo Rey? Pues el que determina nuestra existencia, el que manda nuestras vidas, el que dirige nuestras vidas, y nosotros por amor nos dejamos dirigir por Él, porque vivimos su vida, lo mismo que por amor, porque todo reciprocidad en el amor, Él vive la nuestra. En la conversación con Pilatos, próximo a su pasión y muerte, próximo a su muerte ya, cuando Pilato le pregunta a Jesús, Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. Lo cual nos podría hacer pensar que efectivamente el reino de Jesús no pertenece a este mundo. Sin embargo, hemos de entender estas palabras en todo su significado. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús cuando dice mi reino no es de este mundo? Pues que su reino no es de este mundo tal como los hombres lo habrían de entender. Pero que su reino efectivamente es de este mundo, por supuesto que sí. San Pablo, en la carta a los Colosenses, que acabamos de leer precisamente hoy como primera lectura en la Santa Misa, San Pablo se preocupaba de decir en esa carta que Jesucristo, que Jesús, el Señor, es el fundamento de todas las cosas. En Él y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y en Él cobran consistencia todas las cosas. Y Jesús pronunció estas palabras que todos conocéis: se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Luego también en la tierra. Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Jesucristo es el verdadero Rey. Por eso, hablando con sus discípulos, les decía: vosotros me habéis llamado Maestro y Señor, y con toda verdad, porque efectivamente lo soy. O aquella ocasión en la cual, discutiendo con los fariseos y escribas, le dice Jesús: vosotros que tanto habláis de Abraham y tanto nombráis a Abraham, habéis de saber que Abraham se alegró de ver mi día. Y enfurecidos le contestan los escribas y fariseos: ¿aún no tienes 40 años y dices que Abraham se alegró de ver tu día? Y les contesta Jesús: en verdad os digo que antes de que existiera Abraham, soy yo.
Por eso Jesucristo realmente es el Rey del mundo, es el Rey del universo y sobre todo es el Rey y el Señor de nuestras vidas. El que rige nuestra vida, nuestra existencia, nuestra conducta, nuestros pensamientos y el que da alegría y sentido a nuestro discurrir diario. Mi reino no de este mundo. ¿Por qué dice Jesucristo que su reino no es de este mundo? Es tremendamente digno de admiración y de asombro la obsesión de Satanás, que en estos tiempos en los que vive la Iglesia ha llegado a su punto extremo, por casar a la Iglesia con el mundo. La enemistad de la Iglesia con el mundo que existe desde que Jesucristo la fundó, Satanás siempre es obstinado y los tiempos actuales con forma verdaderamente inusitada y feroz por destruirla. La Iglesia debe ponerse de acuerdo con el mundo. La Iglesia debe dejar de sentirse en enemistad con el mundo. La Iglesia debe de abrirse al mundo. Ya lo decía Juan XXIII en el discurso de apertura del Concilio Vaticano II. Se acabó la tarea de la Iglesia de denunciar los errores. A partir de ahora, la Iglesia se abre al mundo y la Iglesia se hace amiga del mundo. La Iglesia se hace comprensiva con el mundo y con las ideas del mundo. Sin embargo, ante esta obsesión diabólica y esta obsesión que parece que se ha hecho tal obsesión por la Iglesia actual y por la jerarquía de la Iglesia actual, de poner en concordancia a la Iglesia con el mundo, toda la pastoral de la Iglesia moderna va en el mismo sentido. Poner de acuerdo a la Iglesia con el mundo. Los hombres de hoy día piensan de determinada manera, las ideas filosóficas y las corrientes ideológicas de hoy día corren en determinada dirección y la Iglesia no debe andar en dirección contraria. La Iglesia debe estar de acuerdo con esas corrientes de ideas, con esa forma de pensar del hombre moderno y de ahí pues todas las concesiones de la ética moderna, de la moral moderna, todas las concesiones, bueno, incluso a las aberraciones, a la moral homosexual, al divorcio, a la admisión de los adúlteros a la Eucaristía, etcétera, etcétera. Porque la Iglesia debe estar de acuerdo con el mundo. La Iglesia no puede estar en enemistad con el mundo. Pero hermano, eso va contra un principio fundamental de la filosofía y de la doctrina católica desde que Jesucristo fundó su Iglesia. Va en dirección absolutamente fundamental, opuesta a lo que la Iglesia siempre ha mantenido y siempre ha enseñado y a lo que nos dijo Jesús el Señor. Acordado de aquellas palabras del Señor en la noche de la última cena, momentos solemnes, momentos de despedida, momentos que preceden a su muerte y por lo cual a esas palabras le hemos de conceder especial valor. Cuando Jesús se dirige a su Padre y le dice: Padre, ten en cuenta que ellos, sus discípulos, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Pero hermanos queridos, ¿cómo podemos olvidar nosotros, sus discípulos, que según nos dijo nuestro Maestro y Señor Jesús, que nosotros no somos del mundo? Y no somos del mundo porque según Él tampoco es del mundo. Y no es el discípulo más que su Señor, decía Él. Y además Él dijo: yo soy el camino. Pues si es el camino y el discípulo no es más que su Señor, y Él no es del mundo, y además nosotros tampoco somos del mundo, es verdad que vivimos en el mundo, ya lo dijo Él: estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y entonces ha de darse ahí la tremenda paradoja, eso que compone la dinámica de nuestras vidas y que nos pone en lucha con el ambiente que nos rodea, de que no somos del mundo, aunque hemos de estar con el mundo, vivir en el mundo.
Porque además hemos de ser levadura de esa masa que es el mundo. ¿Cómo podemos ser levadura de la masa si no estamos en contacto con la masa? Pero la levadura no es la masa. Nosotros no somos del mundo. Padre, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Y cómo podemos olvidar aquellas advertencias del apóstol Santiago, que yo he repetido tantas veces y os las he recordado a vosotros? Ya sabéis, decía Santiago, que los que quieran hacerse amigos del mundo se convierten en enemigos de Dios. Y él empezaba la frase diciendo: adúlteros, ¿no sabéis que los que quieren hacerse amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Pero hermanos amados, ¿cómo podemos olvidar estas palabras de la Sagrada Escritura? ¿Cómo podemos dejar en olvido, dar de lado a estas palabras que son del Espíritu Santo? Porque la Sagrada Escritura está inspirada por el Espíritu Santo, como así ha mantenido la Iglesia desde su fundación hasta hoy. Palabras de Santiago, palabras del Espíritu Santo. Adúlteros, es que no recordáis, no sabéis que los que quieren hacerse amigos del mundo se hacen enemigos de Dios. Para mí me parecen incluso aún más definitivas y conmovedoras incluso las palabras del apóstol San Juan en su primera carta. Escuchadlas con atención. Están en el capítulo 2 de su primera carta, versículo 15. Dice así el apóstol San Juan: si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. San Juan, en su primera carta, capítulo 2, verso 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos míos amados, todas estas enseñanzas de la Sagrada Escritura, del Espíritu Santo, palabra de Dios, no palabra de un papa, ni de un cardenal, ni de un obispo, ni de cualquier profeta verdadero o falso, son palabras de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. De manera que podemos atenernos a lo que queramos. Podemos seguir las doctrinas que nos apetezcan. Podemos escuchar las doctrinas que nos gusten. Podemos seguir aquellas doctrinas o enseñanzas que se acomoden a nuestros caprichos o las tendencias de nuestras pasiones. Podemos hacer lo que queramos, pero la palabra de Dios seguirá siendo la palabra de Dios, eterna, infalible, inconmovible. No lo olvidemos. Y en definitiva es la que nos ha de juzgar. El momento definitivo en que comparezcamos ante el Supremo Juez, no vamos a ser juzgados por nuestra admisión o nuestro espíritu de concordancia con las palabras de los profetas verdaderos o falsos, o de los maestros verdaderos o falsos, sino de cómo hemos admitido nuestra existencia, cómo hemos aceptado nuestra existencia, cómo hemos hecho nuestra la palabra de Dios. Por eso decía Jesús que el reino de Dios está dentro de vosotros. Fijaos, por eso decíamos, si está en nuestro corazón, que la unión con Cristo, y más en estos momentos de desolación, de confusión, en estos momentos nuestra unión con Cristo y admitir a Jesucristo como Rey, Señor y norma de nuestra vida, es absolutamente fundamental. Pero tened en cuenta, hermanos míos queridos, que este Rey, que es Jesús el Señor, Rey del universo, este Rey goza de unas características muy peculiares. Hemos dicho que es el único Rey que ha existido en la historia de los hombres perfecto. El único Rey que ha reunido todas las condiciones esas de idealidad que los hombres hemos soñado en lo que es el Rey perfecto, y que Tolkien trató de idealizar en su epopeya del Señor de los Anillos, el regreso del Rey. El Rey perfecto. ¿Por qué? ¿No os acordáis que este Rey, dirigiéndose a nosotros precisamente, con todo su amor, con la inmensidad de su cariño,
con toda la ternura de su corazón, nos dijo: ya no os llamaré siervos, sino amigos. Este rey no quiere ser nuestro Señor, quiere ser nuestro amigo. Es más, quiere hacer suyo nuestro propio corazón y que nosotros hagamos como propio el de Él. Que su vida sea nuestra vida y la nuestra sea la suya. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. Este rey es un rey especial, no es un rey tirano, no es un rey que ordena con amor. Y al mismo tiempo que ordena, se pone a nuestro servicio, porque todo lo suyo lo hace nuestro, y todo lo nuestro lo hace suyo. Y lo suyo no es nuestro, y lo nuestro es suyo, como decía la esposa del Cantar de los Cantares, porque mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Es más, añadía la esposa del Cantar de los Cantares, porque es que para mí son todos los anhelos del amado. No solamente todo lo del amado es para mí, sino que es para mí, son para mí sus anhelos. Esas palabras tan emotivas, tan conmovedoras, tan emocionantes, tan sublimes del Cantar de los Cantares, cuando el rey, el esposo, le dice a la esposa, o sea, al alma, al hombre: ven, esposa mía, amada mía, hermana mía, inmaculada mía, dame a ver tu rostro, dame a oír tu voz, porque tu rostro es suave y tu voz es dulce y hermosa. Ese es nuestro rey, hermanos míos queridos. No es el rey que nos va a engañar, no es el falso profeta que nos va a seducir y nos va a conducir por un camino de perdición. Ya no os llamaré siervos, sino amigos. Por eso aquellas palabras del Cantar de los Cantares, cuando dice la esposa, dice: llévanos tras de ti, le dice la esposa al esposo, o sea, a Dios: llévanos tras de ti, corramos, introdúcenos, Rey, en tus cámaras, y nos gozaremos y regocijaremos contigo, y cantaremos tus amores, porque son más suaves que el vino. La esposa le pedía al rey que la introduzca en sus cámaras. Oh, queridos hermanos míos, si tuviéramos esa confianza con Jesús, por decirles: Jesús, Maestro, que diste la vida por mí, que me amas, introdúceme en tus cámaras, en tu corazón. Dame a conocer tu corazón. Entra tú en el mío para conocerlo y para ayudarlo y para limpiarlo y para convertirlo. Mi corazón, el tuyo el mío. Introdúceme, Rey, en tus cámaras. Así lo dice la esposa del Cantar de los Cantares, así lo dice el alma a Dios, y así lo diríamos nosotros a Jesucristo el Señor. Introdúceme, Rey, en tus cámaras. Y entonces nos gozaremos y regocijaremos contigo. Fijaos en estas palabras en las que insiste la esposa, en el gozo, gozaremos y regocijaremos. Será un gozo no de cualquier clase y de cualquier grado de intensidad, sino un gozo reforzado. Nos regocijaremos, porque solamente la presencia y la intimidad con Jesús es lo que puede producir en nosotros, hermanos míos, la perfecta alegría. Es lo que nos puede separar y librar de la angustia del mundo. Es lo que nos puede librar del vacío interior de nuestras almas. Es lo que nos puede librar del espíritu de la sensación de aburrimiento, de tedio y de desesperación ante el ambiente de amargura, de mentira, de falsedad, del mundo que nos rodea. Introdúceme en tu corazón, en tus cámaras, y nos gozaremos y regocijaremos contigo. Que por eso decía San Pablo en la segunda de los Corintios, en el capítulo 5 de la segunda de Corintios: porque el amor de Cristo nos urge, nos impulsa, nos urge, es urgente para nosotros pensar, sentir, vivir el amor de Jesús. No creer que Jesús nos ama, sino que sentir que Jesús nos ama. Y como amor recíproco, para sentir que Jesús nos ama, es preciso que nosotros lo amemos a Él.
Y para amarlo de verdad es preciso que tratemos de ajustar nuestras vidas a la suya. Si somos egoístas, si somos sucios de corazón, si huimos de la cruz y del sacrificio, si no practicamos la caridad y el amor a los demás y el desprendimiento hacia los demás, etcétera, etcétera, nuestra vida es ajena a la suya. Y cuando dos personas viven vidas distintas, ajenas, y sentimientos dispares o incluso contraproducentes, es imposible que exista entre ellas una relación de amor. Pero que vivamos esa relación de amor con Jesucristo es fundamental. Fundamental para la alegría, la perfecta alegría de nuestras vidas, para encontrar el sentido de nuestras vidas. Fundamental para librarnos de las mentiras y de los engaños de los que estamos siendo objeto. Porque el modernismo, que actualmente impregna la Iglesia, es el maestro de la mentira. Las ambigüedades, las mentiras de pacotilla, las verdades o mentiras disimuladas, como ya dicen algunos, las declaraciones que encierran en sí bombas de relojería, etcétera, etcétera. Todas esas son realidades. Por eso el amor de Cristo nos urge. Pero un amor de Cristo, hermanos míos, que no puede ser de cualquier clase, de cualquier grado, porque el amor no tiene grados. Dice la Biblia que el amor nunca cesa, dice San Pablo. El fuego nunca dice basta. El amor, y todos lo sabemos por experiencia, el amor calculado, el amor con concesiones, el amor a plazos, el amor con distingos egoístas o con consideraciones a nuestro provecho propio, eso no es amor. El amor es incondicional, es absoluto, es sin plazos, es total, es hasta la muerte. ¿Cómo entendió San Juan de la Cruz el verdadero amor a Jesús? El verdadero amor hasta la muerte, porque es el amor verdadero conduce hasta la muerte. Oh, qué poco conocemos los cristianos de que la muerte del cristiano no puede ser más que una muerte de amor. Porque cuando el cristiano hubiera llegado a la consumación de su vida, al punto supremo de su identificación con Jesús, su muerte no podía ser otra cosa más que una muerte de amor. Por eso decía San Juan de la Cruz, que entendió muy bien lo que es el amor a Jesús. Pastores los que fueres allá por las majadas al Otero, si por ventura viéredes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Hermanos, los que nunca han amado no lo pueden entender, pero los que se han amado me entienden muy bien. El amor verdadero conduce hasta la muerte por la persona amada, como la persona amada que es Jesús se dejó conducir hasta la muerte por nosotros. Pastores los que fueredes allá por las majadas al Otero, si por ventura viéredes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Decíamos que San Pablo, lo hemos citado antes, en la segunda de los Corintios, en el capítulo 5, decía, porque es que el amor de Cristo nos urge, nos impulsa. Y seguía él y añadía, luego si uno, decía él a continuación, luego si uno ha muerto por todos, luego todos hemos muerto. Él ha muerto por amor por nosotros, luego nosotros morimos por amor por él. En definitiva, él y nosotros morimos por amor, porque el amor verdadero conduce a la muerte por amor. Pero el amor verdadero, hermanos míos, en el mundo que vivimos, en la actualidad de la Iglesia en la que estamos viviendo actualmente, en estos momentos, una de dos: o nos tomamos el amor de Jesucristo en toda su realidad y en toda su verdad, o consideramos a Jesús el verdadero y auténtico Rey de nuestras vidas, con todo lo que supone esa condición de Rey de nuestras vidas, tal como antes la hemos explicado, o no seremos víctimas de las corrientes de ideas falsas, de ideas mentirosas propaladas por los falsos profetas y por los falsos maestros que están llevando a millones de católicos y a millones de hombres a la perdición. Hermanos míos queridos, ojalá que estas ideas
Dios las infunda, si realmente son de Dios como espero, y proceden del Espíritu, y no mías, porque mías no tendrían ningún valor, ni ningún sentido, ni ningún significado. Si realmente proceden del Espíritu, como así lo espero, humildemente, calen en vuestros corazones y se conviertan en norma y conducta de vuestras almas y de vuestras vidas.